Por igual vamos a tener una persona invitada para que participe en un diálogo. Ustedes van a escuchar con candidatos a las posiciones electivas. En este caso, tenemos en la noche de hoy a la señora Emily Valdera, quien es candidata a diputada a la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano. Ella viene a hablarnos de sus propuestas, de qué trae de nuevo y si en algo coincide con alguna otra candidatura. Buenas noches, señora Valdera. Buenas noches, Franklin. Gracias por permitirme conectar con todos los televidentes. Ya hemos visto que una de sus principales propuestas es enfrentar el aumento de la tarifa escolar, la diferencia que hay entre la educación privada y la educación pública, coincidiendo con otros candidatos que también tienen una propuesta parecida. ¿Por qué tanta preocupación por un tema que ellos, los dueños de los colegios, dicen que es un asunto de empresa privada, de ley de oferta y demanda, y que el que está en un colegio privado es porque quiere y no se le obliga? Eso es así, totalmente. Y creo que es importante que de una vez por todas regulemos, se hable y se regule este tema con relación a la oferta, como dices, y la reinscripción en los colegios, puesto que cada vez que viene la temporada escolar, entonces estamos hablando del mismo tema. Por eso yo propongo que la Secretaría de Educación tenga un rol mucho más activo con relación a eso y sobre todo, Franklin, un rol regulador, que es lo que hace falta, tanto entre las familias como con los colegios. En la conquista que tuvo la sociedad con respecto a que el 4% del presupuesto nacional fuese a parar al Ministerio de Educación, se cumplió tal como dice, pero parecería que no hay un equilibrio entre la cantidad de colegios, entre la cantidad de edificios escolares del sector público y la cantidad de estudiantes que pueden calificarse como productivos, estudiantes que pasan 4 años en el bachillerato, una cantidad de escuelas sembradas en todo el país y sin embargo la calidad del estudiante no ha mejorado. ¿Qué usted propone? Eso es así, y más que eso, digo lo siguiente, el 4% de la educación ha servido para que muchos colegios reciban un subsidio por ese presupuesto. Sin embargo, eso no se ha reflejado en los bolsillos de los padres de la clase media. Y más en este momento que estamos viviendo a propósito de la pandemia, que todavía mucho más los colegios pues han seguido con su política de cobro consistente, no pensando que los padres de la clase media pues no han sido ni siquiera protegidos dentro de los programas que ha implementado el gobierno. Los padres de los estudiantes se quejan consecutivamente cada año que transcurre el periodo de clases, de que cuando llegan las vacaciones, los colegios le cobran un año completo. Cuando se les pregunta, alegan que también tienen que pagarle a los profesores aunque no estén dando clases. ¿Qué salida se le pudiese buscar a ese problema? Bueno, es lo que yo planteo, como también hablo del tema de la reinscripción, que no lo entiendo. O sea, ¿cómo nosotros vamos a pagar una reinscripción si el alumno nunca ha salido del plantel escolar? O sea, no llega nuevo, sino que está ahí desde el nivel inicial, desde el nivel básico. Entonces, por consiguiente, entiendo que debe regularse eso de una vez por todas y que no tengamos nosotros y los padres que sufrir todo esto cada año que comienzan las clases. Por eso es que planteo que educación debe jugar un rol mucho más activo y regulador. Sin lugar a dudas, la educación en estos tiempos no es la misma educación que hace 20, 25, 30 años. La educación de ahora significa que el estudiante tenga una visión más global del Estado, más global del mismo mundo, y no es un estudiante que simple y llanamente se va a pasar 8 años en secundaria, en el bachillerato, y cuando salga no está en ninguna capacidad de trabajar ni de producir bienes, y mucho menos de formar una familia y adquirir los bienes que se necesitan para vivir con decencia. Eso es así. Creo por eso en la educación que se debe complementar. Incluso muchos colegios también la implementan el nivel de politécnico. Creo en eso, en la formación, en darle herramientas a los estudiantes de manera tal que no salgan solamente con una formación básica, sino también que puedan insertarse dentro del nivel técnico para obtener alguna profesión técnica y puedan ayudarse para estudiar posteriormente en la universidad. Usted aspira a la posición de diputada por la circunscripción 1. El centro de la capital es el lugar donde converge mayor cantidad de centros de educación privada. ¿Qué se puede hacer para buscar que los padres participen mucho más responsablemente como asociación de padres o como tutores que tengan la responsabilidad de supervisar, vigilar y evaluar el rendimiento de sus hijos, no solamente con un celular, con una laptop, con una computadora, con algo que le hace muchas veces perder el tiempo y no formarse de verdad?
Yo creo que los padres muchas veces no se sienten representados con lo que hay, con las asociaciones de padres que funcionan en los colegios. Yo creo que hay que darle mucho más participación, hacerlos cómplices de todos esos programas. De hecho, en el caso de esta situación que estamos viviendo, lo vi muy de cerca. Muchos padres ni siquiera sabían qué era lo que estaba pasando, no se les informaba. Creo que es importante que exista esa comunicación directa y que los involucren de manera tal que ellos puedan sentirse representados y también parte de eso. Los aspirantes a las posiciones electivas, principalmente en la Cámara de Diputados, presentan un dossier, un programa de gobierno parlamentario muy amplio. Es envidiable la cantidad de cosas que se proponen, pero ¿existe el tiempo y la disposición de otros partidos por igual de apoyar iniciativas, aunque sea de un partido diferente? Yo pienso que sí, yo pienso que coincidimos en muchos puntos. En el caso mío, por ejemplo, que vengo también del arte y la comunicación, hablo sobre todo de nosotros impulsar el anteproyecto de ley audiovisual que tanta falta hace para rescatar no solo la televisión, sino también para ayudar a los productores, a los talentos y por consiguiente que eso repercuta en la calidad de lo que ve el espectador. En consonancia con eso, muchos otros candidatos se han identificado con esto, o sea que qué bueno que ellos también estarían dispuestos a colaborar con nosotros a nuestra llegada al Congreso. ¿En qué otra área usted tiene propuestas concretas que no sean las de educación? Bueno, me interesa mucho el tema de la salud, sobre todo políticas de salud, y para eso nosotros proponemos la creación de la Casa del Hombre, abordar el tema de la violencia intrafamiliar y contra la mujer desde otra perspectiva. Existe en el país, tengo entendido, una sola casa y es a nivel privado. Nosotros entendemos que hay que desmontar esa conducta violenta específicamente del hombre, reeducándolos. Y por consiguiente también en ese orden hablamos nosotros sobre proponer la ley Emily. Es una ley que está inspirada ya en un modelo que existe en Argentina, la ley Micaela, a partir de la cual nosotros proponemos educar en las escuelas en el nivel básico sobre violencia intrafamiliar y contra la mujer, de manera tal que podamos llevar educación, prevenir, que es lo más importante. La forma de hacer política de los partidos y principalmente de los candidatos significa que la aglomeración de personas que se producen en la vía pública, los entaponamientos, el gasto en material como papel, goma, personas con escalera en los postes del tendido eléctrico, un tipo de política y de ejercicio de promoción completamente desfasado. ¿Qué hace, cómo usted hace la política? Yo pienso que sí, que es momento de hacer otro tipo de política. Ya me decía, por ejemplo, una de nuestras líderes, doña Peggy Cabral, que más nosotros sabemos en este momento de hacer la política que se debe hacer a propósito de la situación que estamos viviendo. Entonces yo creo que nos ha retado mucho esta situación a los nuevos políticos, a nosotros que venimos en esta primera experiencia, a hacer la política de una manera diferente. Nosotros hemos implementado programas, por ejemplo, Emelin con la gente. Yo vengo del periodismo, de arte y espectáculo, pero antes de eso también estuve involucrada con el periodismo social, llegar a los barrios. Por consiguiente, he escuchado mucho a la gente. Entonces, yo creo que en eso, en hacer otras formas de llegarle a la gente a propósito de todo lo que estamos viviendo. Ustedes van en una coalición junto con el Partido de la Liberación Dominicana y proponen al licenciado Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia. ¿Qué perspectiva ve usted en la proyección que ha tenido ese candidato y las elecciones del próximo domingo 5 de julio? Yo pienso que en Gonzalo sí, evidentemente tenemos una alianza y estamos trabajando también por la candidatura de Gonzalo Castillo a la presidencia y también por el compañero Rafael Paz en la senaduría. Entiendo que Castillo ha demostrado que es un gran gerente, que es un actor de acción y es lo importante. Yo creo que ante todo es lo más importante para los dominicanos saber que podemos contar con una persona que va a trabajar y hacer las cosas como hay que hacerlas. ¿No considera usted que la cantidad de partidos políticos que hay son suficientes para este sistema democrático, que ya la ley electoral debería regular, porque en muchos casos la gente se da cuenta, sabe y entiende que son pequeñas empresas simple y llanamente para obtener el beneficio de la ley electoral y obtener un subsidio que no se corresponde con la cantidad de votos que se obtienen? Yo estoy de acuerdo con eso, creo que sí, que es importante y en ese sentido, pues la ley electoral nos puede ayudar y la ley de partidos también. Bueno, la posición de mañana del bloque opositor de negarse a aprobar una prórroga del periodo de emergencia, ¿cuál es la posición suya? Yo estoy de acuerdo en todo lo que beneficia al pueblo. Entiendo que si esa medida va a beneficiar a los dominicanos, debemos aprobarla. Bueno, muchísimas gracias, Emely Valdera, por la participación en la noche de hoy en esta conversación al aire libre aquí en CDN Canal 37, resumen final. Te agradecemos tu participación.